A continuación, Suyapa TV le presenta a Carlos Ramos en Blanco y Negro. Hola, les saluda Carlos Ramos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es que en un país no puede haber desarrollo si no hay educación. En muchas comunidades también han sido abandonadas. Sin embargo, hay personas que se han superado no solo en educarse, sino que también para educar. Este día vamos a conversar con el maestro del año 2014, Aureliano Martínez, que es de la etnia Tolupán, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Profesor, bienvenido a En Blanco y Negro. ¿Cómo ha estado? Mucho gusto. Me alegra saludarle. Para servirlo. Tome asiento, por Gracias, favor. Es un gracias. placer para nosotros tenerlo por acá. Bueno, para mí también es un gusto de haber recibido esta segunda invitación y esto me llena de emoción, de alegría, porque creo que es segunda vez que estoy aquí en este canal, pero déjenme decirle que he sido una de las personas que pocas oportunidades he tenido en el tiempo atrás, pero más sin embargo, orgullosamente vengo representando a mi pueblo, ¿verdad? Claro. No solo me vengo representando a mí porque eso no es la visión. Claro. La visión es representarme a mí mismo y mi pueblo étnico, también las organizaciones directamente, porque usted sabe de que es importante, tomar en cuenta las autoridades locales, tanto Claro. como tribales y como podría ser nacionales, más que todo, porque ustedes saben de que las autoridades es puesta por Dios, ¿verdad? En primer lugar. Claro. Y en segundo lugar, pues nosotros debemos ser respetuosos de las leyes en primer lugar, ¿verdad? Y someter cualquier error que uno cometa. Claro, cuéntenos, ¿y cómo era su infancia? Pues déjeme decirle que muy bonito, porque yo, gracias a Dios, mis padres están con vida todavía. Eso es una bendición de Dios, ya que ellos, pues, en su humildad, ¿verdad? Con su poco desarrollo, con dificultades, pero ellos lograron de criarme, ¿verdad? Yo fui un joven con una, podría decirle, gran voluntad de superarse, ¿verdad? Porque así, eso fue mi visión y gracias a Dios, pues, como le digo, tengo unos padres que ellos me supieron educar, ¿verdad? No solo hablando de la cultura, sino que también a nivel intelectual, sobre todas las cosas, ¿verdad? Porque el desarrollo que he obtenido es por ellos y más que todo es por Dios, ¿verdad? Porque Dios les dio la sabiduría para educarme y para en este tiempo pues ser un buen ejemplo, no solo para mis padres, no solo para mis hermanos, sino que para todas aquellas personas que ven que es imposible lograr en donde hasta su servidor ha llegado, ¿verdad? Y más que todo es transmitirle los valores a esos hijos, ¿verdad? Que uno, a la obediencia de los padres, pues Dios le abre las puertas sobre todas las cosas, porque en la misma palabra dice que si uno es obediente a sus padres, pues Dios mismo le daría larga vida, ¿verdad? Entonces, ese no solo es un dicho, sino que es una palabra real, claro. Es una palabra viva, podría decirle, correcto. Porque se imagina que si su servidor no hubiese reconocido que es necesario obedecerle a sus padres, a Dios sobre todas las cosas y darle los valores que ellos tienen, ¿verdad? Sobre la crianza, sobre el sufrimiento, sobre todos los sacrificios que ellos realizan para uno criarlo, ¿verdad? Y poder ser un buen ejemplo hasta entonces para todos los ¿Cuántos hermanos los son jóvenes. ustedes, profesor? Bueno, nosotros éramos ocho hermanos, pero fallecieron 2, entonces somos 6. ¿Y usted es de los menores? Yo soy de los segundos. Ah, ok. Sí, sí. ¿Y cómo era la relación con sus hermanos? Pues fíjese que déjeme decirle que muy bonito, porque en la infancia, pues, a veces uno siempre como niño, pues, pretende de ser humilde, de ser travieso, usted, eso es normal, ¿verdad? Pero más sin embargo, en el transcurso del tiempo, pues los padres corrigen los errores propios, ¿verdad?, de sus hijos y pues yo le doy gracias a Dios porque hasta ahora me considero una persona muy útil, hasta ahora me considero una persona humilde, pero también con el deber y el derecho de reclamar las diferentes, ¿cómo se llama? ¿Cómo le podría decir?
los diferentes inquietudes, ¿verdad? Porque usted sabe que a pesar de uno ser, a veces comete errores, ¿verdad? A veces hay que corregirlos y, o sea, aceptar las correcciones que uno necesita, más que todo cuando comete un error y uno no sabe por qué, ¿verdad? Pero sin embargo existen personas que lo corrigen a uno. Entonces, eso significa amor hacia el prójimo, ¿verdad? Claro. Y entonces yo también soy una de esas personas que trato con humildad a las personas, ¿verdad? Y más que todo con las personas que a veces uno lo marginan, o sea, en el sentido de que se creen menos que uno o más que uno. Pero más sin embargo, usted sabe de que hasta lo que he logrado hasta ahora, pues yo considero de que no es para engrandecerme, en primer lugar, porque de nada me sirve engrandecerme, ¿verdad? Por sí solo, porque yo me pongo a analizar de que las autoridades han hecho hasta lo imposible, más que todo locales, porque nosotros hemos dependido de ellos desde antes. Entonces, yo agradezco a las autoridades locales, en primer lugar la Federación, en segundo lugar la Asociación de Comunidades Indígenas de la Montaña y la Flor, y también los consejos directivos que hacen todo lo posible para crear proyectos, o sea, para crear un perfil de proyecto y hacer la solicitud y presentarlo ante diferentes organizaciones, ¿verdad? Y al gobierno sobre todas las cosas. Claro, usted nos hablaba hace un momento de que son 6 hermanos los que quedan. Sí, sí. ¿Cómo era Aureliano pequeño? ¿Era terrible como normalmente se le llama? ¿Era un niño inquieto? ¿Era obediente? ¿Peleaba con sus hermanos? Pues, déjeme decirle que yo pienso que sí, porque a veces cuando uno en su juventud, ¿verdad? Es bien rebelde, puede decirle, o al mismo tiempo de la nada se forma una forma de juego, ¿verdad? Claro. Y de la nada uno comete errores o podía ser con un golpe o con una mirada o qué sé. Entonces yo pienso de que sí. ¿Lo castigaron alguna vez sus papás así por andar peleando con sus hermanos? Sí, a veces sí, porque eso es normal, ¿verdad? Claro. Porque el no castigar a un hijo no significa amor, ¿verdad? El castigar el hijo es amor para que el día de mañana sea un buen muchacho, un modelo para las demás personas, ¿verdad? Entonces yo, pues, como le digo anteriormente, yo le doy gracias a Dios porque me castigaron imposible, ¿verdad? Porque hacía diferentes travesuras o podía ser desobediente cuando, supongamos, ellos me decían, tráeme esto o tráeme lo otro, o a veces yo no obedecía. Entonces, por todas esas cuestiones, pues, yo les doy gracias a ellos y a Dios también. ¿Y el sistema escolar, cómo le hacía? ¿Usted recuerda el nombre de sus maestros? Sí, algunos recuerdo y otros no, porque algunos eran nombres fáciles y otros nombres eran difíciles, y por todas esas cuestiones, ¿verdad? Entonces, mis maestros, pues, han sido de diferentes lugares, inclusive de mi propia etnia, y también, ¿cómo se llama? Mestizos, ¿verdad? Pero más que todo en los años que su servidor estuvo en la primaria, porque en aquel entonces no existían kinderes, ¿verdad? Entonces, en aquellos entonces, pues, no teníamos personal preparado nuestra, ¿verdad? Entonces, uno de ellos yo recuerdo muy bien, el profesor Roque Martínez, ¿verdad? En primer lugar, él pues con gran sacrificio pues ha podido lograr que nosotros nos graduemos, ¿verdad? En el nivel primario, y han hecho gestiones para otros programas, ¿verdad? Pero más sin embargo también existen otras compañeras maestras que ahora son colegas, podría decirle, claro. La profe Norma Ávila, que fue uno ¿cómo se llama? Del tablón, eso queda por, ¿cómo se llama? El municipio de Guayape, en el departamento de Olancho, ¿verdad? Claro. También tuvimos una profesora que se llama Elizabeth, que no recuerdo muy bien, pero que creo que fue de La Paz o de esos departamentos por ahí. Y otro maestro también del municipio de Orica, tenemos al profesor, ¿cómo se llama? Se me escapa este nombre, permítame, Alejandro Idiáquez, que él fue uno de mis maestros, ¿verdad? Muy reconocido por siempre y él me presenta un recuerdo porque yo recuerdo muy bien
cuando yo llegué a los cuarto grados, yo no sabía leer y yo me puse a analizar cómo es posible de que su servidor no, no ha aprendido a leer, porque los maestros buscan unas estrategias para que sus alumnos aprendan a leer, Claro. y más que todo identificar diferentes trabajos, investigar sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces yo desde ese momento yo me di cuenta de que yo me faltaba algo importante, saber leer y saber escribir sobre todas las cosas. Entonces llegó este maestro y utilizó mucho lo que es el dictado, ¿verdad? Ajá, Entonces, ujú. pues yo me estuve craneando, inclusive, estos son de mis anécdotas pasados. Yo recuerdo que lloré en varias ocasiones. Y a mí es una risa para mí, Claro. porque fue una experiencia muy bonita. Yo recuerdo muy bien que yo no sabía leer, pero como él utilizaba el dictado, entonces pues yo los otros compañeros los miraba con mis propios ojos, que ellos podían escribir cualquier tipo de palabras o oraciones o frases, pero su servidor no hallaba cómo, pues. Entonces en eso pues el profesor viene a supervisar y qué había hecho. Y yo no había hecho absolutamente nada porque no sabía escribir, en primer lugar. Y entonces pues así se siguió el proceso, en un mes, en 2 meses y hasta el fin que le agarré el hilo. ¿Se lo propuso usted? Y me propuse que no era posible, que no había aprendido a leer. Entonces de repente pues me di mis propios conocimientos, mis propias experiencias y hasta el final pues logré aprender a escribir y leer, y ya después pues lo demás, como usted sabe que cuando, si uno no sabe leer, no sabe escribir, es lo más difícil, Sí, ¿verdad? sí, sí. Pero ya cuando uno ya sabe leer más que todo, después viene lo que es la parte de escritura, entonces ahí poco a poco se van enmendando todos esos pequeños errores que comete y gracias a Dios pues ese maestro es muy reconocido por mí, ¿verdad? Al inicio de la entrevista usted nos decía que se había creado en una situación pues bastante humilde, gracias al sacrificio de sus papás. Al salir de la escuela, ¿qué hacía Aureliano? ¿A qué se dedicaba? Fíjese que, déjeme decirle que cuando mi papá estuvo trabajando en mucho tiempo fuera de la montaña, ¿verdad? Estuvo en el departamento de Lloro y también estuvo aquí en Tegucigalpa trabajando en diferentes proyectos, pero le estoy hablando en los años 2000, en 95 para adelante, hacia el 2000. Entonces resulta de que nosotros solo nos criamos con nuestra madre, ¿verdad? Pero más sin embargo siempre nos apoyaba nuestro padre. Lo que hacíamos nosotros es cuando salíamos de la clase, nosotros salíamos a traer leña, ¿verdad? O cote, ¿verdad? Porque en aquel entonces no había energía como ahora, ¿verdad? Claro, En claro. nuestra comunidad. Entonces, pero ni aún así todavía se cocina en fogones, ¿verdad? Con leña, ¿verdad? O con cualquier tipo de leña, ¿verdad? Entonces, nosotros íbamos a traer leña, en veces íbamos a hacer otras actividades, por ejemplo, trabajar en la agricultura, ¿verdad? Porque nosotros veíamos de que si no nos dedicábamos a la agricultura, no teníamos el alimento, pues. Claro. Sí teníamos, pero teníamos que esperar un buen momento para que nuestro papá llegara y nos apoyara, porque usted sabe que cuando alguien está trabajando, es bien difícil en una institución Sí, más que sí, todo, sí, entonces nosotros teníamos que ayudarle a nuestra madre y también como en aquel entonces todavía estaban en vida nuestros abuelos y siempre nos apoyaban con lo poco que ellos podían, entonces pues fíjese que cuando después nosotros seguimos estudiando, yo saqué mi 6º grado y pues yo he opinado en otros entrevistas, ¿verdad? Que yo tuve que desertarme una vez creo que fue como en el 90 por ahí, 99, perdón. Yo me deserté porque vi muy interesante. En la montaña se creó un pequeño, creo que curso, ¿verdad? Entonces, no recuerdo muy bien si fue un programa, pero fue como un proyecto. Entonces, se facilitaban diferentes compañeros maestros para poder impartir la clase materna, ¿verdad? Y entonces en uno de ellos, pues, mi papá fue uno de los seleccionados, entonces, pues, él se fue, entonces, pero era en la tribu de la Lima, recuerdo muy bien. Pues entonces yo dije, me deserto para ir a aprender, son dos cosas importantes, yo tenía que definir, ¿verdad? Pero aún así, yo lo que hice es lo siguiente, yo le dije a mi papi, si usted me permite, yo voy con usted, porque yo sé hablar lo que es mi idioma, pero no tengo la experiencia. Entonces vengo yo y resulta de que yo, pues, dicho y hecho, pues, pedimos autorización con el profesor del centro, en aquel entonces todavía era una escuela, ¿verdad?
Entonces solicitamos una autorización y luego pues para las vías legales, ¿verdad? Entonces pues gracias a mi padre que es bien inteligente, entonces viene él y hace todos los trámites. Entonces nos vamos después y a veces teníamos dificultades por el río, porque el río siempre es bien caudaloso en estos tiempos. Y resulta de que allá en la tribu de la Lima, recuerdo muy bien que estaba trabajando un profesor que se llama Edwin, ¿verdad? Y ese profesor era excelente. Y resulta de que entre ellos, ¿verdad? Entre padre con profesor, se pusieron de acuerdo si me iban a dar el diploma o no. Entonces en eso pues le dijo que no. Pero usted sabe que esas cuestiones son entre padre y maestro. Claro. Entonces le dice que no. Pero que él me iba a dar una constancia, ¿verdad? Porque... ¿por qué me iba a dar en la constancia? Porque yo estuve participando en la clase que él dio en la lengua materna. Entonces, él me extendió la constancia de que yo ya podía escribir y leer perfectamente en la lengua materna. Entonces, todas esas cuestiones sucedió y pues en el año siguiente yo me matriculé de nuevo en la escuela, en aquel entonces Rubén Martínez Rodas. En ese tiempo ya iba a sacar mi 6º grado, pero no lo saqué por ir a aprender en la lengua materna. Entonces, ya el año siguiente yo lo pude sacar y gracias a Dios, pues mis padres no permitieron de que me regalaran el diploma porque iba a ser un diploma no muy satisfecho. Claro, Porque más que todo por el aprendizaje. Con sacrificio. Sí, fue por el sacrificio, ¿verdad? Entonces, más que todo yo le doy gracias a mis padres, ¿verdad? Ya vamos a seguir conversando de estas y otras anécdotas con el maestro del año, Aureliano Martínez, que como usted lo ve, la sencillez, pero sobre todo las ganas de salir adelante son el referente de este catedrático. Vamos a la pausa comercial, no toque su televisor, esto es En Blanco y Negro. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Aurelio Martínez, sin duda alguna, es ejemplo de superación. Hablábamos en el corte comercial de la lengua materna y que debe ser un legado, sin duda, para todo el país, todo el mundo debe conocer el TOL, así es, ¿verdad? Sí, nosotros, bueno, más que todo su servidor ha venido analizando, ¿verdad? Nosotros hemos sentido, bueno, más que todo su servidor y algunos compañeros, ¿verdad? Porque no todas las personas hablan sobre el idioma. Claro. Pero más sin embargo el idioma es una parte fundamental para un pueblo, ¿verdad? Porque no solo puede identificarse por su idioma, ¿verdad? O sea, perdón, por su cultura, ¿verdad? Más que todo porque tenemos ejemplos de los diferentes pueblos, ¿verdad? Étnicos en Honduras que han perdido su idioma materno, que eso es un caos, ¿verdad? Entonces nosotros hemos tenido dificultades porque no hemos tenido compañeros maestros en donde pueden facilitar no solo a los docentes, sino que también a los alumnos, ¿verdad? Y a los padres por si ellos lo piden, ¿verdad? Para poder implementar las clases en lengua materna, pero más sin embargo ahorita hemos tenido serias dificultades y nosotros hemos venido hablando con las diferentes organizaciones, ¿verdad? De nuestro pueblo para poder darle seguimiento ya este año que viene y también esperamos de que el gobierno nos apoye, ¿verdad? Sobre todas las cosas para poder implementar no solo en un centro educativo, sino que en todos los centros educativos actualmente en la montaña, para poder buscar una forma, o sea, un desarrollo en la parte lingüística, ¿verdad? Porque nosotros vemos la necesidad que existe en las diferentes escuelas, no solo oficiales, sino que también proecos, porque existen escuelas proecos en la Montaña de la Flor, ¿cómo se llama?, que nos han venido dando un desarrollo, ¿verdad? Más que todo para nosotros los pueblos indígenas que estamos en lugares, ¿cómo se llama?, rurales, más que todo en las aldeas y en los caseríos más remotas, ¿verdad? Ahí en donde existen los kinderes, escuelas, que Proeco nos ha apoyado muchísimo. Y a eso pues yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque se ha creado esa institución para apoyar, tal vez no en la parte lingüística, porque hemos tenido diferentes dificultades, como le decía anteriormente, pero sí en la educación nos ha apoyado Usted muchísimo. Creció. En su casa sí hablaba la lengua materna. Sí, fíjese que mis padres inclusive son indígenas y ellos pues hablan la lengua materna, mis hermanos también lo hablan, ¿verdad? Pero ahorita lo que sí estamos buscando es una alternativa en donde se podía implementar no solo en las escuelas, sino que en los kinderes, ¿verdad? Podía ser en grados superiores, ¿verdad? Porque nosotros vemos la necesidad de que hay que hacerlo, ¿verdad? Porque nuestro idioma ha sido uno de los idiomas ancestrales en donde
en donde nosotros hemos tenido dificultades por la civilización que nosotros sufrimos. Y se imagina, por toda la civilización y ¿cómo se llama? Y por las persecuciones que nosotros tuvimos, ¿verdad? Porque en los centros educativos anteriormente se utilizaban solo el español, ¿verdad? Y no se utilizaba la lengua materna, porque se supone que era una discriminación, ¿verdad? Y los maestros en aquel entonces nos prohibían, ¿verdad?, de no hablar en la lengua materna. Pero más sin embargo hemos venido superando todas esas cuestiones, entonces vemos la necesidad de que hay que buscar una estrategia, ¿verdad? No solo a nivel tribal, sino que a nivel del gobierno, podría decir. Porque sería necesario de que este año ya se dé inicio a lo que es la lengua materna, porque más que todo nuestro idioma ha estado en peligro de extinción, ¿verdad? Más que todo le digo directamente de esta manera porque no solo en la montaña en la flor existen hablantes, ¿verdad? También en Yoro, pero más sin embargo en Yoro hemos tenido serias dificultades y más que todo por la parte lingüística, ¿verdad? Porque nosotros hemos venido identificándonos como indígenas. Es cierto que somos indígenas con la cultura, con las tradiciones y con las costumbres, con todas esas cuestiones, pero más sin embargo nos hace falta lo más principal, ¿verdad? Entonces yo veo la necesidad de que los maestros tenemos que hacer un gran sacrificio para poder transmitirle a otros compañeros maestros o colegas, ¿verdad? Para que ya ellos puedan familiarizarse con la idioma materna y así poder impartir en las clases, ¿verdad? Más que todo con los del kinder, porque Claro, el kinder es un proceso muy especial, porque los niños captan automáticamente, ¿verdad? Entonces yo veo que no solo en los kinderes, sino que también en las escuelas, porque si no lo hacemos, nuestro idioma pretende en desaparecerse, ¿verdad? Claro. O sea, yo hablo ampliamente y directamente porque usted sabe de que la realidad nosotros lo vivimos y lo tenemos que publicar, Claro, para ver si hay instituciones que nos pueden apoyar, ¿verdad? Más que todo con la idioma materna, ¿verdad? Claro. Y porque nosotros, yo siempre he dicho estas palabras que voy a decir ahorita. A veces nosotros los indígenas no trabajamos en las escuelas, en primer lugar, porque si nosotros nos ponemos a trabajar, las familias de nosotros, ¿en qué van a sostenerse? ¿Verdad? Porque nosotros vivimos de la agricultura, pero también no vivimos más que todo solo para consumo familiar. Nosotros como indígenas no cultivamos la tierra para producir o para negocio, sino que los verdaderos indígenas solamente es para el sustento diario de la familia, ¿verdad? Entonces, por todas esas cuestiones, nosotros, bueno, su servidor ha venido analizando de que es bueno pensar por los demás, ¿verdad? Claro. No solo por sí mismo, ¿verdad? Porque acordémonos de que por mí y por mí no hay más oportunidades, ¿verdad? Sí, en primer lugar. sí. En segundo lugar es porque es bueno identificarse a uno y identificar a todos los compañeros indígenas que en verdad lo necesitan. Eso es en primer lugar. Y entonces yo he estado analizando de que esperamos de que existan instituciones, ¿verdad? No solo hondureños, sino que a través de países internacionales podían hacer alianzas, ¿verdad? Más que todo con las organizaciones indígenas, porque ellos administran el bien de nosotros, ¿verdad? Las organizaciones. Y entonces yo espero de que, o sea, lo que yo quiero decir es lo siguiente: nosotros no podemos trabajar regalado o de gratis, Claro. porque en primer lugar, como docentes, porque automáticamente que nosotros seamos empíricos, ya nos convertimos en docentes, ¿verdad? Entonces uno tiene que venir formalmente, honestamente, y, o sea, valorar todos los valores de un maestro o de un docente que tenga, ya puede ser empírico o profesional, pero tiene que mostrar más que todo su ética, ¿verdad? Entonces, por todas esas cuestiones, o sea, no es por la civilización, sino porque yo estoy analizando de que es porque hay que buscar un desarrollo, pero tampoco olvidarse de la cultura, de las tradiciones, de las costumbres y de toda nuestra cultura, pues, porque es importante. Pero es que también el compromiso de un maestro catalogado como sea docente, pues debe de recibir una remuneración económica también. Exacto. Pues porque viene familia, viene lo demás. A propósito, ¿usted ya se casó? ¿Está por casarse? ¿Cómo está la situación? Pues fíjese que no, yo gracias a Dios pues estoy casado, ¿verdad? ¿Hace mucho se casó ya? Sí, ¿cómo se llama? Hacen 8 años, ¿verdad?
No, hace 9 años. Ah, Ya tengo un hijo, ¿verdad? Y ya está en 2º grado. Y gracias a Dios, pues, Dios me ha bendecido con esa familia, ¿verdad? Claro. Y entonces... Bueno, hay que pensar en esa familia, por sí, ende, también, entonces ¿verdad? yo estoy analizando fuertemente de que ellos necesitan un apoyo de su servidor, ¿verdad? Claro. Y porque usted sabe de que el buen padre no solo significa que tiene que criarlo y no tiene que apoyarlo, sino que tiene que apoyarlo en diferentes áreas, en educación, en salud, en seguridad y en todas esas cuestiones. Entonces, más bien, ser un padre es una bendición de Dios, ¿verdad? En primer lugar. Claro. Y tener un hogar es lindo. Es maravilloso. Aunque a veces surgen diferentes ¿Y usted le habla tola a él, circunstancias. Claro que sí, sí. Porque es uno de los requisitos nosotros como indígenas, ¿verdad? Y entonces por eso yo me siento comprometido con mi hijo también, ¿verdad? Para que él aprenda a hablar en la lengua materna. Y si algún momento tiene una oportunidad de hablar en su idioma materno, entonces que lo haga, ¿verdad? Porque usted sabe de que la idioma materna es parte fundamental de Usted tiene mucho trabajo en las comunidades cercanas a la montaña de la Flor. ¿Ha pensado alguna vez en salirse y buscar otro nuevo horizonte? Sí, fíjese que en mi caso tengo bastante responsabilidad, ¿verdad? En la parte lingüística, en la parte, podría decir, en educación, en salud, pero más sin embargo, es bonito salir, ¿verdad? Porque uno conoce otras tradiciones, otros pueblos, ¿verdad? Y uno se va familiarizando. Entonces, yo estoy analizando de que sería necesario tener, bueno, si pudiese tener una oportunidad de poder salir del país, porque actualmente yo no conozco otro país, o sea, otros países, podía ser centroamericanos, eso no importa, pero más sin embargo no he tenido la oportunidad. Yo espero de que pero ya vendrá, sin algún duda día alguna. pues se me llegue la oportunidad de conocer otros países donde viven indígenas desarrollados, podríamos decir directamente, porque ellos cuentan con mejor nivel educativo, ¿verdad? Tienen un mejor desarrollo también, ¿verdad? No solo económico, sino que también en diferentes áreas, ¿verdad? Claro. Entonces, yo me gustaría conocer otros pueblos, otras lenguas, otras culturas, para poder compartir, ¿verdad? Porque Sí. es bonito conocer a otros compañeros, a otros indígenas. ¿Y le gustaría ¿verdad? que su hijo fuera maestro? Ese es el sueño que tengo, ¿verdad? Pero más sin embargo, al final cuando él ya puede decidir, ¿verdad? Ya él va a ser independiente, ¿verdad? Claro, Igual que su claro. servidor. Pero más sin embargo, ahorita lo que tengo que hacer yo es apoyarlo, es pedirle, y si algún momento él me incumple, exigirle, porque ustedes saben de que los padres, nosotros como padres tenemos que inculcar a nuestros hijos, y si ellos no obedecen, entonces hay que buscar una forma de castigarlo para que sean obedientes, más que todo por el futuro de ellos, ¿verdad? Claro. Porque a mí, bueno, yo tengo sueños de que en la montaña existan hijos que obedezcan a sus padres, ¿verdad? Porque esa es la parte fundamental, porque si nosotros como hijos no obedecemos a nuestros padres, entonces nosotros hacemos todo lo que queramos y al final nosotros salimos fracasando como Así hijos. es. ¿No? O a veces, si no fracasamos, pues nos destruimos, ¿verdad? Entonces todas esas situaciones, más bien yo estoy analizando de que yo espero tener un pueblo que más que todo o tenga un mejor desarrollo en educación, en salud, en seguridad. En seguridad depende de las autoridades y depende de uno mismo también, ¿verdad? Entonces, Claro. por todas esas cuestiones, yo sueño de tener un pueblo obediente a sus padres, ¿verdad? A Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Porque recordémonos que si no es por Dios, no hacemos nada. Así No es. tenemos vida, no amanecemos el siguiente día y toda la cuestión, o sea, no tenemos nada, pues. Entonces, más sin embargo, por eso yo siempre digo, soy indígena, es cierto. Yo respeto mucho a Dios, ¿no? En primer lugar, y en segundo lugar, pero más sin embargo, el reconocer el que existe el Señor, entonces, al mismo tiempo, yo respeto mi cultura, yo me respeto mis tradiciones, las comidas típicas y todas esas cuestiones, ¿verdad? ¿Y cómo va a ser ahora respecto al ofrecimiento que ha hecho el presidente de la República en otorgarle una beca? Va a tener que tener que viajar hasta acá. Sí, esas son una de las alternativas muy buenas para mí, ¿verdad? Porque ya voy a conocer otros pueblos, voy a compartir con otros compañeros, Claro. voy a conocer nuevas personas. O sea que Dios ha abierto esta oportunidad, ¿verdad? Pero más sin embargo tengo que hacer el sacrificio, ¿verdad? Sí. Y más sin embargo, sobre todas las cosas, siempre lo que digo, ¿verdad? Es cuando ya tengan un mejor nivel, pues
ser el mismo de siempre, ¿verdad? Yo siempre le pido al Señor de que no me cambie de mi forma de ser. Ahora, sí, lo que sí me gustaría que en mí se corrigiera algunos detalles, porque a veces uno siempre comete errores. Claro. Decir una cosa, pues que sea eso, ¿verdad? O sea, confirmar. Y no estar entre hipótesis, ¿verdad? Porque esas cuestiones no son tan recomendables. Ahora, algunas sí son recomendables, porque acordémonos que a veces cuando uno sabe, dice, sí, es correcto. Pero cuando uno no sabe, dice, no sé. O si no, vamos a investigar. Saber decir sí o no. Sí, saber decir sí o no, o investigar. Claro. Cualquiera de las tres cosas, ¿verdad? Porque eso, o sea, yo me quiero autocorregir, ¿verdad? Y no solo autocorregir, sino que otras personas me corrigen de los diferentes errores que su servidor puede cometer. ¿Cómo fue recibido en la Montaña de la Flor luego de que salió en los medios de comunicación, que le estrechó la mano al presidente, que le dieron un reconocimiento que de verdad se lo dio, ya quisieran muchos ser el maestro del año? ¿Cómo lo recibieron en el pueblo? Pues déjeme decirle que muy contentos, muy satisfechos, inclusive, ¿cómo se llama? Me estuvieron comentando diferentes compañeros que se han encontrado con personal de diferentes departamentos de Honduras y me han hecho comentarios y cómo recibieron al compañero y entonces ellos pues opinan que muy contentos, muy satisfechos porque nunca se había dado pues en primer lugar, ¿verdad? En segundo lugar pues porque yo soy muy reconocido en mi pueblo, ¿verdad? Ellos ven el sacrificio que yo hago, claro. Ellos ven lo que otras personas no han logrado realizar tantas actividades como su servidor ha logrado. Entonces, por todas esas cuestiones, pues mi gente, mis padres más que todo, ¿verdad? Mis autoridades, ¿verdad? En diferentes pueblos, y no solo en el, en el municipio de Orica, claro, ¿verdad? Claro. Sino que también a nivel nacional, ¿verdad? Sí, porque sí. Se imagina, yo simplemente solo tengo 28 años, o sea que estoy joven, ¿verdad? Pero más sin embargo, he luchado, ¿verdad? Para poder llegar aquí. Es cierto que he tenido debilidades, yo he dicho en otros medios que en mi proceso de transformación he llorado, he pasado hambre, pero eso es un estudiante que sus padres no tienen facilidad económica, no tienen cómo apoyarlo, entonces, pero más sin embargo aquí estamos para seguir esforzando y ser un ejemplo para todos aquellos jóvenes que dicen no se puede, ¿verdad? Porque en primer lugar no se puede. El problema es que uno no lo intenta, ¿verdad? Y si lo intenta, no debe de quedarse en el camino, porque si se queda en el camino, ya no llega a la meta. O sea, lo que quiero decir es que si uno se matricula y uno ve que no tiene recursos económicos, pues hay que buscar una salida, porque en la vida todo tiene solución, menos la muerte, dice la palabra de Dios. Y eso es algo correcto. ¿Sabe que me gustaría que me hablara de esos tres elementos? Que me ha dicho que lloró, que ha pasado hambre, y que muy probablemente hasta pensó en retirarse de los estudios por tanta situación compleja, pero ¿le parece si lo hablamos después de la pausa comercial? Ya retornamos en blanco y negro. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. La vida del estudiante es compleja y usted pues lo vivió. ¿Qué recuerda? ¿Recuerda algún momento de esos en los que usted dijo no continuó por difícil económicamente o porque sentía que la carga era muy pesada? Sí, déjeme contarle varias anécdotas. Lo voy a contar sin pena, sin vergüenza, ¿verdad? Porque es importante de que crear conciencia. De crear conciencia y que los demás compañeros, ¿verdad? Pues se den cuenta de la realidad que uno vive. Déjeme decirle que en el año, recuerdo que fue en el 2004 o 2005 por ahí, si no me equivoco por ahí ando. Existió un programa en primera vez en la historia, ¿verdad? En la Montaña de la Flor se creó ese programa a través de Pronea. Pronea era porque ahora ya no es Pronea, sino que pasó a ser una dirección. Entonces yo recuerdo que ejecutó ese programa de profesionalización. Yo tuve que retirarme por diferentes situaciones. No tenía un empleo en primer lugar. Mis padres, pues, como mis padres más que todo, trabajaba, porque cuando llegó en el momento de decidir que voy a estudiar en este programa, ya no tenía un trabajo, no tenía un empleo. Entonces, por todas esas cuestiones yo tuve que retirarme y no me pude graduar en la primera etapa. Ya en la segunda, pues, con gran sacrificio, pues, también sin trabajo,
tuve que matricularme, tuve que decidirme ya por cuestiones personales o por mi cuenta propia. Claro. Entonces, yo recuerdo muy bien de que me matriculé, ¿verdad? Cursé los 2 años, ¿verdad? En el último periodo, lamentablemente, tuve que retirarme. Pero déjeme decirle lo siguiente. Antes de que pasara un mes, yo reaccioné de inmediato. Yo me puse a analizar por qué me tengo que quedar aquí. Muchos de los compañeros, inclusive en aquel entonces, el coordinador interino, ¿cómo se llama?, de Pronea en aquel entonces, me invitó a que me presenciara en la graduación de los compañeros, ¿verdad? Ajá. Entonces yo me puse a analizar cómo es posible de que su servidor va a participar, porque no se está graduando en primer lugar. En segundo lugar es que va a ser una vergüenza. Y eso lo dije. Pero más sin embargo, yo no me gusta ser egoísta, ¿verdad? Yo me gusta ser humanitario, ¿verdad? En primer lugar, porque es bonito servir a las personas. Entonces vengo y recuerdo que estaba el ministro, ¿verdad? El ministro actual, graduando a los muchachos, ¿verdad? A mis hermanos. Resulta de que ahí pues existían compañeros indígenas, o existen, mejor dicho. Entonces, la dificultad es que no sabían hablar la lengua materna. Entonces, pues me hizo el llamado de que me tenía que presenciar, pero de forma voluntaria. Entonces llegó el día y vi que era necesario. Y yo dije lo siguiente: así como su servidor se matriculó juntos con los compañeros, así mismo voy a finalizar. La dificultad es que no me estoy graduando. Entonces, pues yo dejé eso atrás. Yo dije, voy a seguir adelante, ya esta es mi oportunidad. ¿Qué tal que Dios decide y sea Él quien decida que yo me gradúe? Entonces así fue. Pues llegué en el evento y di la bienvenida en la lengua materna, ¿verdad? Cantamos el himno y entre otras cuestiones. Entonces, pues ve más que todo el ministro, ¿verdad? Y la necesidad que existía en nosotros. Y resulta de que él determinó de que nos iba a contratar de forma, ¿cómo se llama?, por contrato, pues. Ajá. Entonces, Temporal, básicamente. temporal más que todo. Entonces, pues él decidió y para que nosotros pudiésemos resolver algunos impases. Y resulta de que la solicitud en ese momento lo estaba presentando y gracias a Dios ahí estaba el ministro, ¿verdad? Entonces, pues él determinó de que nos iba a conseguir un trabajo temporal y luego pues se vería lo que sucedería. Entonces, pues así fue. Entonces, se aprobó por el presidente, podría decir, por toda la parte legal, pues. Ajá, la Entonces, administrativa, claro. administrativa. Entonces, pues llegó el momento de que nos dijeron de que teníamos que presentar a la normal y entonces nosotros nos presentamos, ¿verdad? Muy satisfechos, pero al mismo tiempo recuerdo bien que todavía, como ustedes saben, que los presupuestos del Estado es bien limitados. Entonces, por todas esas cuestiones, nosotros anduvimos en la normal. Primer día bajamos para Tegucigalpa con grandes dificultades. Yo recuerdo que solo andaba para el pasaje y simplemente, y con eso me quedaba y ya. Entonces yo me puse a analizar y cómo voy a hacer si ahorita no creo que hay pago, porque en estos momentos, o sea, que estábamos iniciando, pues, más que todo. Entonces, de tanto luchar, pues, ¿cómo se llama? Llegó el momento, pero antes de llegar el momento de recibir el pago, todavía nosotros estábamos estudiando, nosotros estuvimos haciendo la práctica y todas esas cuestiones, y nosotros no teníamos presupuesto. Pues, entonces, en ese momento llega una gran necesidad, que teníamos que dejar un proyecto en la normal, y nosotros no teníamos dinero, más que todo su servidor y otros compañeros. Entonces, yo me puse a analizar quién me podrá ayudar. Así me puse a analizar y así dije, ¿quién me podrá ayudar? Pues entonces, como siempre existen personas generosas, ¿verdad? Siempre religiosos, de buen corazón y más que todo porque el Señor los toca sus corazones para que tengan voluntad. Entonces, vengo yo y llamo al primero, pues me dijo que no puede porque no tiene un trabajo y por todas las cuestiones. No importa, le digo, lo importante es que usted sea honesto, no importa. Entonces, vengo y después hago otro llamado y entonces pues me dijo que tampoco. Entonces la tercera yo le digo, fíjese que necesito que me ayude, no solo a mí, sino que hay otro compañero que necesita, pero me dice, fíjese que en estos momentos no tenemos presupuesto, lo único que podemos hacer es poderlo apoyar a usted. Entonces, bueno, le digo, si usted me apoya a mí, le voy a agradecer de todas maneras, le digo, porque yo necesito. Era necesario. Era necesario para esos momentos. Claro.
Y recuerdo de que nosotros, mi persona me hicieron una transferencia y fui a retirar el dinero para poder dejar el proyecto, ¿verdad? Entonces, solo era, ¿cómo se llama? Para el proyecto. Ya no había presupuesto para hacer otros gastos, otros viajes como transporte, alimentación y hospedaje, pues. Resulta de que había yo tenía como 5 lempiras y teníamos que venir para el centro y yo me puse a analizar cómo hago con este compañero si no tenemos nada de presupuesto. Bueno, entonces en eso andaba un compañero de ahí mismo, entonces yo le digo, fíjese que necesito que nos haga un favor, que nos preste, aunque sea 20 lempiras, lo más. Pues entonces él con mucha voluntad nos dice, no, mejor no les presto, se los voy a regalar. Bueno, entonces muchísimas gracias, le digo yo. Entonces, de repente lo que hicimos, agarrar mitad y mitad, ¿verdad? 10 y 10, para poder ajustar el pasaje. Entonces luego nos regresamos y el CAD fue para, ¿cómo se llama? Para el día siguiente, que nosotros ya íbamos a viajar para la montaña, porque ya habíamos finalizado la práctica y habíamos cursado las materias. Entonces, el día siguiente, mire, estuvo haciendo un gran frío. Nosotros nos quedamos en el piso, en la normal, nos quedábamos en el piso. Y recuerdo que solo teníamos 2 colchones y en uno dormía una persona y en otro dormíamos 2. Y como era última noche, entonces nosotros dijimos, pues, que sea la voluntad de Dios. Entonces nosotros lo que hicimos, bueno, yo sentía frío, pues, no sé los demás compañeros, y estaba haciendo frío, honestamente. Entonces fíjese que yo lo que hice fue ponerme doble camisa y doble pantalón, y yo no soportaba de frío. Entonces vengo yo y lo que hago es, mejor me levanté, ya eran las 4 de la mañana, las 4:30, yo me levanté y me fui al baño y me bañé y ya. Yo dije, no, ya no sigo aquí porque me estoy congelando, entonces no, mejor voy a salir de ahí. Pues así fue. Entonces, pues, el día siguiente, ¿cómo se llama? Ya teníamos que viajar para nuestro lugar, entonces igual estaban sin dinero. Igual nosotros teníamos dinero. El otro compañero, una profesora, gracias a Dios, pues, se le hizo el favor de prestarle el dinero, ¿verdad? Pues, él le había sobrado 100 lempiras. Entonces, después de que le sobró 100 lempiras, o sea, después de lo que pagó, ¿verdad? Claro. Le sobró 100 lempiras. Entonces yo le digo, ¿cuánto tenés de dinero para que hagamos una transacción? Entonces me dice, mira, tengo 100 lempiras, me dice. Mira, le digo yo, necesito que me dejes una recarga, pero déjame pensarlo primero. Entonces, bueno, entonces ya después, yo solo tenía 10 lempiras, ¿verdad? Solo 15 tenía. Yo recuerdo muy bien que pagamos el pasaje para irnos a donde nos hospedábamos, ¿verdad? Entonces me sobraban 10. Entonces lo que hicimos nosotros, mira, le digo yo, vamos a hacer una cosa, mejor no me des la recarga. Ya hoy, pues yo creo que es última vez que vamos a estar aquí en Tegucigalpa, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a comprarle, digo yo, 5 lempiras de tortilla, un aguacate y una bolsa de sal. Que esto sea nuestra cena. Suficiente porque los recursos son muy limitados. Entonces vengo yo y le digo yo, ya no quiero la recarga, así que no te preocupes. Mejor guardarlo para que nos vayamos. Bueno, para que te vayas, le digo, porque yo no tengo dinero. O sea, así fue. Entonces, recuerdo que costaba 3 lempiras en aquel entonces. Yo llevaba los 10 lempiras, ¿verdad? Para pagar, ¿verdad? Y él llevaba los 100 lempiras, pagar el pasaje, ¿verdad? Del bus interurbano, ¿verdad? Entonces, claro. Y el bus urbano, ¿verdad? Entonces, más sin embargo, al final, cuando llegué al mayoreo, me encuentro con una profe. Entonces yo le digo, profe, hágame un favor. Y resulta de que, no sé, yo creo que no tuvo voluntad. Entonces, pues no, yo le digo, no se preocupe. Sí tiene solución, creo, le digo yo. Pues yo recuerdo de que andaba un teléfono, un celular sencillo. Y yo le dije, mira compañero, se llama Mario Manuel. Entonces, vamos a hacer una cosa. Comprar el boleto y te vayas, yo me quedo. Pero porque yo voy a empeñar mi teléfono, porque yo no tengo cómo. Entonces vengo yo y después, pues, solo me quedé analizando y me quedé viendo el bus. Pues si se va, que le vaya bien. En eso llega un compañero. En ese momento el sentimiento de tristeza y demás, ¿verdad? De tristeza. Entonces vengo yo y me quedo analizando, pucha, y solo faltaban como 5 minutos para que arrancara el bus. Entonces viene un compañero, un indígena también, por cierto, que es muy humanitario, ¿verdad? Y por eso yo le agradezco a él. Me dice, le digo yo, fíjate que yo necesito un favor tuyo, pero no sé si puedes, pues me lo haces, si no, pues cuando no se puede o cuando no se tiene más que todo, pues no hay problema. Necesito que me prestes 100 lempiras. Entonces vengo yo y cuando me lo saca, pues me voy rápido. Voy a comprar el boleto y luego regreso. Y me sobraron, cuesta 75 lempiras el pasaje de aquí Tegucigalpa hasta San Francisco. Ajá. Pues bien, entonces me sobraron 30. Más sin embargo, me cobraron solo 70 lempiras. Yo dije, esto es una bendición de Dios. Entonces me sobra 30 lempiras. Entonces yo, pues,
busqué una forma para poder comer algo, pues, o qué sé yo, chuparme algo, pues. Entonces vengo yo y compro, ¿cómo se llama? Una bolsa naranja, así en la calle, porque no tenía otra alternativa, porque el bus ya se iba. Entonces vengo yo y lo compro y entonces me meto en el bus. Y como el muchacho andaba haciendo otras compras para enviarlo, entonces luego entra y nos dice esto y esto y esto. O sea, nos dio todas las recomendaciones para ver dónde lo íbamos a dar. En eso se para. Entonces, no sé, como que estuvo analizando. Entonces, toma 40 lempiras de nuevo. Entonces, me dice, aquí están estos 40 lempiras y ustedes van a saber cómo lo van a distribuir. Entonces, lo que hicimos es, agarramos mitad y mitad, y ya eran 50, pues, sí, claro. de 30 más 20 ya eran 50. Pero más sin embargo, 10 de lo que compré la naranja, entonces ya me sobraban 40 lempiras. Y yo dije, gracias a Dios, pues, algún día pues le vamos a reconocer a este hombre porque está haciendo una labor. Y resulta que logramos llegar hasta la montaña. No hay duda de que todas esas vivencias que le tocan vivir o le tocó vivir, ciertamente enriquecen como ser humano. Sí. Porque cualquiera podrá decir, ah, sí, qué bueno, es el maestro del año, pero no saben todo lo que le tocó atravesar en este camino, y de verdad que nos llena de mucho orgullo realmente de que usted, además de que lo reconoce y lo cuenta con mucha alegría, ¿sabe? Y eso Sí. sin duda que nuestros amigos televidentes lo van a disfrutar también, porque es un claro ejemplo que cuando las cosas se quieren hacer bien, se pueden hacer. Vamos a la pausa comercial, ya retornamos con más de Blanco y Negro. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Tenacidad, ganas de hacer bien las cosas son sus características. Llega al pueblo nuevamente, llega a la montaña y le toca impartir clases, entiendo, y tenía que caminar hasta 3 horas para llegar a la comunidad. Sí, el trabajo es bonito, ¿verdad? Porque uno transmite conocimiento a los alumnos, ¿verdad? Y entonces eso pues me llena de alegría, ¿verdad? Y al saber de que ahora ya cuento con un medio de transporte, ¿verdad? Me llena de alegría de seguir adelante, ¿verdad? Gracias al ¿cómo se llama? Empresario, ¿verdad? Luis Fernando, tuvo voluntad de más que todo apoyarme, ¿verdad? Y entonces ahorita pues yo ahora estoy ahorrando, le digo así directamente como 2 horas, ¿verdad? Porque directamente ahorita en el centro, o sea, en el kinder donde estoy atendiendo mis alumnos, todavía no entra una moto, ¿verdad? Pero voy a solicitarles a la asociación, en los consejos directivos, para que a través de ellos se me extiendan, o sea, más que todo ver las ventajas y las desventajas que puede existir en abrir esa brecha, ¿verdad? Para poder entrar ya directamente con la moto, ¿verdad? Porque usted sabe de que en la vida existen ventajas y desventajas, claro. Entonces, pero más sin embargo siempre hay que tomar en cuenta las leyes locales y tribales, porque así uno se somete a ellos y cualquier dificultad que puede presentarse en el resto del día o del trayecto, ellos más que todo que me brinden ayuda y al mismo tiempo a los otros compañeros. Pero maestros. sí el acercamiento de la Secretaría de Educación, ahora pues por lo menos ya hay un reconocimiento por esa labor que usted hace. Sí, más que todo hay un reconocimiento, pero más sin embargo yo estoy analizando, ¿verdad?, de que necesito de que el gobierno pues nos apoye, ¿verdad?, pueda hacerse presencia en la montaña de la flor. Pero más sin embargo, déjeme decirle de que yo quiero pedir una audiencia directamente con el presidente, ¿verdad? También una audiencia con el presidente del Congreso Nacional, claro. ¿Verdad? Para ¿cómo se llama?, buscar diferentes proyectos, ¿verdad? O sea, yo le estoy hablando directamente en el nombre de la asociación, que es en la máxima autoridad, ¿verdad?, de mi etnia, ¿verdad?, en la montaña de la flor. Entonces, ellos pues me recomendaron también de que yo tengo que salir legalmente, ¿verdad?, porque usted sabe que eso es parte de la cultura nuestra, claro. De las tradiciones, ¿verdad?, porque nosotros como indígenas tenemos que ser respetuosos de las leyes. Entonces yo por eso entiendo y tomo en cuenta a las leyes, porque ellos son un respaldo, ¿verdad? Sí, definitivamente. Una seguridad por cualquier cosa, ¿verdad? Porque usted sabe de que en la vida siempre suceden impases, ¿verdad? Pero más sin embargo,
gracias a Dios, pues Dios nos guarda y ellos no tienen que hacer viajes para cualquier otro impasse que me pueda suceder, ¿verdad? Pero más sin embargo yo le sigo pidiendo a Dios que me guarde en el resto del camino, ¿verdad? En el resto de diferentes proyectos que necesito buscar para mi pueblo, ¿verdad? Para mi gente, para que vean que su servidor no solo es reconocido, ¿verdad? Sino que también es interesado para que el pueblo desarrolle, ¿verdad? Porque más que todo yo estoy viendo de que nosotros tenemos grandes necesidades, podría decirle, entonces en diferentes áreas, ¿verdad? Entonces, por eso yo estoy queriendo a ver si el presidente nos da una audiencia, ¿verdad? Directamente, para poder venirle y plantearle o sea, más que todo hacerle solicitudes de las diferentes necesidades que tenemos, ¿verdad? Para poder buscar unos proyectos directamente para la Montaña de la Flor. Ya no solo es en materia educativa, sino que también es en todo tipo de situaciones que atraviesan ustedes como etnia, que realmente los hondureños debemos de estar orgullosos de ustedes, porque ejemplos como el suyo, por ejemplo, son claros. Sí, déjeme decirle de que en primer lugar es la educación, porque es el alma de los pueblos, ¿verdad? Pero más sin embargo hay otras necesidades de que nosotros como pueblos étnicos o indígenas de Honduras necesitamos apoyo en diferentes áreas, ¿verdad? Claro. Ya que no solo la educación es el inicio, ¿verdad? Es un inicio en el sentido de que lo demás vienen por escalas, claro, o por procesos, ¿verdad? Entonces, yo necesito en todas las áreas, podía ser, estamos iniciando con educación, ¿verdad? Que es un buen paso. Eso es un buen paso, ¿verdad? Y ahora necesito de que el gobierno tome en cuenta diferentes necesidades que nosotros tenemos en diferentes áreas, ¿verdad? Porque no es posible de que en décadas nosotros como indígenas hemos sido marginados, hemos sido olvidados y desamparados, ¿verdad? Pero más sin embargo han existido buenos gobiernos de que sí nos han tomado en cuenta como nosotros como indígenas, ¿verdad? Y esperamos de que el gobierno o otras organizaciones, tanto como nacionales o internacionales, pues puedan ver la necesidad que nosotros tenemos y la realidad en que nosotros vivimos. Profesor, vamos a aprovechar el espacio de En Blanco y Negro para que a esta cámara pues usted haga el mensaje directo y pida al presidente de la República que le dé una audiencia para mostrarle pues todo el interés que usted tiene, sobre todo en los proyectos para la Montaña de la Flor. Sí, yo pues aquí estoy presente de nuevo en este canal, ¿verdad? Que es muy visto en diferentes departamentos de Honduras, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios en primer lugar por esta oportunidad y en segundo lugar pues aquí estamos representando a la Montaña de la Flor, representando a las diferentes organizaciones, a la asociación, a los consejos directivos. En nombre de ellos, pues yo quiero pedirle al gobierno que por favor me dé una audiencia, ¿verdad? Para poder plantearle las necesidades que tenemos directamente al gobierno, ¿verdad? También hacemos un llamado ¿cómo se llama?, al presidente del Congreso, que por favor nos dé una audiencia también y esperando de la respuesta a estas dos inquietudes, pues, ¿cómo se llama?, esperando de que ellos nos den la respuesta positiva, ¿verdad? Porque nosotros como indígenas necesitamos apoyo, no solo del gobierno, sino que de otras organizaciones internacionales, en donde ellos que vean la necesidad que nosotros tenemos y que nosotros vivimos la realidad, ¿verdad? Y entonces, y además como cualquier, ¿cómo se llama?, comunidad o pueblo de Honduras, pues tenemos el mismo deber, tenemos el mismo derecho de que el gobierno pues se nos abre la oportunidad para poder plantearle diferentes inquietudes y poder hacer un enlace directamente con la asociación de mi pueblo, ¿verdad? Más que todo en Francisco Morazán, ¿verdad? Para poder solicitar diferentes proyectos y programas. La Montaña de la Flor, pues, es un pueblo muy lejos de aquí de la ciudad, ¿verdad? En primer lugar, pero más sin embargo, con la infraestructura, pues tenemos diferentes dificultades, ¿verdad? Pero más sin embargo, entran autos, carros, a veces en estos tiempos es un poco dificultoso que entren medios de transporte por la cuestión del río, ¿verdad? Claro. Pero más sin embargo, sí entran hasta la Montaña de la Flor. La educación.
La educación, pues, en primer lugar, necesitamos de que se nos tome en cuenta nosotros como indígenas en las diferentes oportunidades, en diferentes programas, podría decir becas, para que ellos, o sea, nuestra gente, nuestros jóvenes puedan tener oportunidades, ¿verdad?, en desarrollarse, en transformarse, pero siempre y cuando nosotros como organizaciones tenemos que agilizar, o sea, hacer solicitudes o hacer un perfil de proyecto para nuestro pueblo, ¿verdad? Porque nosotros como líderes que somos, pues debemos de tomar en cuenta todo lo positivo, ¿verdad?, y lo negativo, porque lo negativo, recuérdese de que nosotros de lo negativo aprendemos nuestros errores. Entonces, por todas esas cuestiones, necesitamos que se nos brinde mucho apoyo en educación, con becas, con programas especiales directamente para nosotros como pueblos indígenas. Claro, los retos y obstáculos. Exacto, de la vida. Los retos y los obstáculos, más que todo. Y entonces, los retos podía ser de querer llegar a una visión, ¿verdad?, una visión positiva, ¿verdad? Los obstáculos, pues, esto en el transcurso de una transformación van a existir obstáculos. Por ejemplo, Claro, en la parte económica es un buen obstáculo, ¿verdad?, que cuando llega la limitación ya no podemos seguir, ¿verdad? Pero más sin embargo que esos obstáculos sean para aprender, ¿verdad?, sean para pedir, ¿verdad? Porque pedir ayuda o hacer una solicitud no debemos tener vergüenza, no debemos tener pena, porque eso es natural, ¿verdad? Y si nosotros hacemos una solicitud y si esa solicitud no hay una respuesta, entonces significa que no hay fondos o no hay voluntad, cualquiera de las dos cosas, pero más sin embargo es necesario de confirmarle y decirle no hay presupuesto para apoyarle, claro, así directamente. Yo me siento comprometido con mi pueblo en primer lugar, ya que estas oportunidades se han abierto por ellos, y buscar proyectos, programas especiales, no solo educativos, sino que podía ser en diferentes áreas, en todas las áreas, para poder tener un mejor desarrollo. Porque concluyo, sin eso no hay mejor desarrollo. Sin duda alguna. El Papa Francisco. Él con su noble corazón trata de transmitir el conocimiento de la verdad, de la honestidad, o sea, más que todo de la palabra de Dios. Pero más sin embargo, esas cosas fueron creadas por Dios en primer lugar, o que conocen y al mismo tiempo se hacen el no conocer, ¿verdad? Claro, más sin embargo, para ellos claro, la motivación para que ellos sigan el ejemplo de Dios, que Dios mismo vino a la tierra para sacrificarse, para dar todo lo que él tenía, ¿verdad?, y poder ganar las almas para Dios, ¿verdad? Entonces, por eso profesor, yo quiero agradecerle a usted por habernos acompañado. Le deseamos gracias. a ustedes gracias también por habernos acompañado. Le invito a que continúe con la programación de Permiso.